Si un día sienten ganas de rendirse ante una enfermedad que no cede, un hijo cambiante, una relación que fatiga, un trabajo sin salida, recuerden que el valor verdadero no es apretar los dientes a solas. Valor es dejar que Dios tome la mano, es pedir el apoyo de una persona con autoridad moral, es say but decía no. Aunque el grupo presione, valor es acercarse a los sacramentos, abrir la Biblia y dejar que una frase despierte el corazón, guardar unos minutos de silencio para que el alma exhale sus molestias. Hermanos y hermanas amados, el camino de la fe de cada uno de nosotros siempre atraviesa algún desierto. La Escritura nos cuenta que el Espíritu condujo a Jesús al desierto y después de 40 días y 40 noches sintió hambre. El desierto no es solo arena y viento. El desierto es la vida misma, con sus vacíos, su cansancio, sus carencias, sus preguntas sin respuesta. En ese lugar se acerca el tentador y, como lo hizo desde el jardín del Edén, reviste el mal con un traje seductor. En el libro del Génesis se dice que la mujer vio que el árbol era apetecible, atractivo y deseable. Ese es el ardid de siempre. El mal rara vez muestra su verdadero rostro, casi siempre lleva una máscara brillante. Pero precisamente en ese lugar de soledad, Jesús nos revela cuál es el arma. No se enreda en discusiones interminables, no exhibe su poder. Toma la palabra de Dios como una espada de doble filo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ante la tentación del espectáculo responde: no tentarás al Señor tu Dios. Y frente a la promesa de poder y riqueza declara con firmeza: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. 3 embates y 3 veces la palabra se alza como luz que rompe cadenas. Esa palabra corta y al mismo tiempo cura, hiere al enemigo y sana al corazón. ¿No se reconocen ustedes en esas olas de tentación? Nuestro hambre no es solo de pan, sino también de reconocimiento, de ser amados, de seguridad. El maligno susurra, toma el atajo, convierte piedras en pan, elige lo fácil aunque traicione la verdad. Nos invita a lanzarnos desde el alero del templo, a exhibirnos, a usar los dones como instrumentos para conquistar miradas. Y por último, nos señala reinos relucientes y propone el trueque de Dios por un trono fugaz. En el pulso de cada día, la tentación se parece a eso: aroma que seduce, promesas dulces y desenlaces amargos. El Salmo nos enseña a clamar con valentía: ten misericordia, Señor, porque hemos pecado. Reconocer la falta no nos rebaja, al contrario, abre la puerta a la sanación. El apóstol Pablo Odemas levanta nuestra alma con una certeza luminosa: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque por un hombre entró el pecado en el mundo, también por un hombre nos llegó la salvación. Cuando miramos de frente nuestras caídas, no caigamos en la aridez de la desesperanza. Miremos a Cristo, que recorrió todo el camino de la tentación sin ceder, para que sepamos que la gracia siempre está ahí, más abundante, más fuerte y más tierna que cualquier derrota.
desde el desierto de Jesús. La mirada se nos va hacia el umbral de nuestra casa, donde algún Lázaro sigue esperando. Lázaro no es un peso ni un problema. Lázaro es un regalo, un instrumento de salvación. ¿Cuántas veces alguien golpea nuestra puerta pidiendo un plato de comida? Una llamada rogando ser escuchado. Un mensaje en busca de ayuda. Y en realidad esa persona está salvándonos del egoísmo, de la codicia, de la indiferencia. Cuando abrimos, nuestras manos se ensanchan y nuestro corazón se salva. Cuando invitamos a pasar, nuestra mesa se convierte en la mesa del Señor. Las palabras de Jesús sobre dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al forastero, visitar al enfermo y al preso, resuenan como el mapa del reino. Y al final de esa ruta se escucha una invitación dulce: entra al banquete de tu Señor. Por eso la comunidad no puede ser una fortaleza cerrada. La comunidad es la casa del Padre, donde todo el que vuelve es abrazado. Hay quienes llevan las marcas de un matrimonio roto. Hay quienes luchan con inclinaciones profundas. Algunos se enredaron en trampas de la sobrevivencia. Otros tropezaron en la adolescencia. Hay madres que crían en soledad. Hay quienes buscan un lugar digno después de haberse caído. Todos son hijos que necesitan oír hablar de misericordia y ser tocados por la acogida. Nadie queda fuera del amor de Dios. Y en caminos pastorales prudentes, la iglesia acompaña, cura, discierne e invita a recomenzar. Esa es también la razón por la que juntos tejemos una decisión para esta Cuaresma: que a la puerta de la parroquia no quede nadie esperando solo. No queremos quedarnos en un eslogan, sino aprender a ver, a compadecernos y a acercarnos. Ver para reconocer el rostro de Cristo en el cansado. Compadecernos para que el corazón no se endurezca ante el gemido del hermano. Y acercarnos para que la oración se haga sopa caliente, abrigo, mensaje que pregunta: ¿cómo estás? Un asiento al lado en la iglesia. Al hacerlo, no perdemos nada. Nos reencontramos a nosotros mismos. Y cuando el miedo asome, cuando en el alma brote la pregunta de si podremos, si la tentación nos rebasará, si el desierto es demasiado grande, recuerden la promesa poderosa del apóstol de los gentiles en la carta a los Romanos: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es un grito de soberbia, sino una garantía de ternura. Aquel que no perdonó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Por eso seguimos caminando, no impulsados por nuestra fuerza, sino sostenidos por la palabra. No corremos tras milagros vistosos, sino que nos escondemos en la mano del Padre. No adoramos tronos efímeros, sino que rendimos culto solo a Dios. Como Jesús en el desierto, tomamos la palabra para que una hoja de la espada rompa cadenas y la otra venda las heridas más antiguas. Pidamos que cada familia coloque la Biblia en un lugar visible para que en la mañana y en la noche la palabra sea nuestro aliento compartido. Pidamos la gracia de buscar el sacramento de la reconciliación, no por miedo, sino por sed de sanación. Pidamos que esta comunidad sea un pórtico amplio, donde Lázaro no tenga que esperar demasiado. Y pidamos que el itinerario cuaresmal no se reduzca a cosas por hacer, sino que transforme el corazón. Menos queja y más alabanza,
menos miradas que juzgan y más ojos de misericordia, menos atajos injustos y más pasos fieles. Entonces, en medio del desierto, los ángeles se acercarán y nos servirán, porque la gracia nunca nos deja vacíos. Hermanos y hermanas amados, la tentación no es una condena, sino una ola repentina que golpea la orilla de nuestro corazón y nos invita a hacer algo contrario al amor. Brota como un impulso inmediato que nos incita a decir una palabra que hiere, a retener un bien que debíamos ofrecer, a correr tras un deseo que terminará dañando a otros y desgarrándonos por dentro. Ser tentado no equivale a caer. A veces es el instante en que descubrimos la fuerza interior y la libertad que Dios sembró en nosotros. Jesús fue tentado y permaneció en pie. Por eso, cuando una tentación nos alcanza, no nos autocondenemos, más bien respiremos hondo. Pongámosle nombre y coloquémosla bajo la luz de la palabra. Hay algo que debemos grabar para no perdernos. Dios no tienta a nadie. Él es Padre bueno y no hace negocios con la oscuridad. Existe un adversario, un espíritu de división, que odia con rabia todo lo que Dios ama hasta el extremo. Desde el jardín del Edén mezcla verdad con mentira. Cita la Escritura de manera torcida para encubrir su plan. Jesús desenmascaró esa treta. El maligno también conoce la Biblia, pero la usa como una máscara. El Hijo de Dios, en cambio, empuña la palabra como espada de verdad. No pone la palabra al servicio de su capricho, sino que deja que la voluntad del Padre guíe su sendero. Por eso, cuando alguien dice, tal vez Dios quiso que tropezara, puso a esa persona en mi vida para que yo sufriera. El corazón debe responder con mansedumbre y firmeza. No, Dios no prepara trampas para que caigamos. Él camina con nosotros para que crezcamos. La oposición del maligno es real, pero la fidelidad de Dios es más real todavía y permanece. Él no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Esta promesa no es un eslogan para tranquilizar, sino el fundamento que nos mantiene erguidos en medio del vaivén. Hay momentos en que lo único que escuchamos por dentro es un suspiro: no doy más. Y no, concó, sin embargo, justamente cuando parece no haber salida, una mano invisible nos levanta. Una madre me confió que adoptó a un muchacho con heridas interiores muy hondas. Él está a veces hace daño a los suyos. Y esa familia ha cruzado muchas veces el límite del cansancio. Le pregunté con la franqueza de cualquier persona: ¿nunca pensaste en devolverlo? Ella sonrió y negó con la cabeza: nunca. Padre, creo que Él es una escuela para nosotros. Iremos con Él hasta el final. En medio de sus tempestades yo veía una certeza silenciosa. Si eso está en su vida, es porque Dios sabe que ella puede, ya que Él no traiciona su promesa, puede que sigan las lágrimas, que haya noches sin dormir, pero la fidelidad del Señor es como un hilo rojo que atraviesa la tela y evita que la familia se desgarre. A veces escuchamos las promesas y vivimos como si no existieran. Oramos como dando órdenes. Suplicamos como si quisiéramos que Dios firmara un contrato a nuestro modo. La oración madura no impone, confía con mansedumbre. Podemos y debemos invocar lo que Dios ha dicho, no para manipularlo,
sino para anclar el corazón en roca firme. Los que confían en el Señor no serán avergonzados. Guardemos esta palabra como un aliento prolongado, susurrándola a lo largo del día. No permitas que sea confundido. Al aferrarnos a la promesa, el corazón aprende el ritmo del Padre, perseverante, paciente y misericordioso. Y en las cosas más cotidianas, Dios sigue enseñándonos a confiar. Tal vez sea un almuerzo que no sabemos cómo pagar o una colegiatura que nos aprieta el pecho. Y en el momento justo aparece un amigo, se abre una puerta, llega un don discreto. Alguien dirá, pura coincidencia. El creyente, en cambio, sonríe. Te doy gracias porque guardaste mi dignidad, no para presumir milagros, sino para recordar que Dios vela para que no quedemos en ridículo ante la mirada del mundo. Con todo, una fe adulta no exige prodigios cada mañana, se apoya en promesas eternas y persevera en lo pequeño de cada día. Hay un consejo sencillo que encierra una fuerza inmensa. Cada mañana, antes de comenzar, pidamos el Espíritu Santo, sin dar órdenes ni regatear, solo suplicar con humildad. Señor, dame tu Espíritu Santo. Repitamos esa súplica como quien bebe agua fresca y en medio de nuestras fragilidades nos sorprenderá un sostén suave. El Espíritu enseña a detectar la tentación cuando aún es semilla, a demorar la reacción impulsiva para elegir una respuesta mansa, a levantarnos tras el tropiezo sin temer la mirada que juzga. Para recoger este camino, el alma necesita 3 movimientos entrelazados. Primero, llamar a la tentación por su nombre. No es destino ni voz de Dios. Es la invitación a orar contra el amor. Luego, entrar en la palabra. No como quien cita para ganar una discusión, sino como quien se deja juzgar por ella, para que pode el capricho y serene la herida. Finalmente, permanecer en la fidelidad de Dios. Él ha prometido que no permitirá pruebas superiores a nuestras fuerzas. Lo confirmó en su Hijo, quien transformó la derrota humana en puerta de salvación. Cuando estos 3 movimientos se hacen uno, la tentación quizás siga llegando, pero encontrará un corazón menos manipulable. Si un día sienten ganas de rendirse ante una enfermedad que no cede, un hijo cambiante, una relación que fatiga, un trabajo sin salida, recuerden que el valor verdadero no es apretar los dientes a solas. Valor es dejar que Dios tome la mano, es pedir el apoyo de una persona con autoridad moral, es saber decir no. Aunque el grupo presione, valor es acercarse a los sacramentos, abrir la Biblia y dejar que una frase despierte el corazón, guardar unos minutos de silencio para que el alma exhale sus molestias. Estas cosas pequeñas abren camino a algo grande, la libertad. Y esa libertad no es hacer lo que me da la gana, sino la capacidad de amar en la verdad, en medio de 1000 invitaciones al extravío. Por eso, no teman cuando oigan el susurro. Cambia a Dios por un resultado inmediato. Cambia la conciencia por la conveniencia del momento. Cambia el amor por un placer fugaz. Recuerden, Dios no nos empuja al borde del abismo. Él nos toma de la mano para cruzar los puentes frágiles de la vida. No nos experimenta.
nos entrena en su fidelidad. Y cuando la oscuridad se espese, repitan como una oración: sé que no permitirás una prueba superior a mis fuerzas. No dejes que sea avergonzado. Dame tu Espíritu Santo. Bajo esta plegaria hay una alianza que no se borra, y al final de la cuesta nos espera una aurora dulce. Dejemos que el corazón se vuelva sagrario de la fidelidad, donde la tentación puede tocar, pero no se instala, donde la palabra es viva y eficaz, donde las promesas no se olvidan, donde el Espíritu nos enseña paciencia con los demás y con nosotros mismos. Entonces el paso se hará más ligero, la mirada menos dura, la mano más abierta. Entre tantas oscilaciones podremos sonreír, sabiendo que el fiel camina con nosotros. Hermanos y hermanas amados, a veces una historia muy pequeña del día nos abre una gran lección sobre la confianza. Alguien contó que iba a un almuerzo y al llegar se dio cuenta de que había dejado la billetera en casa. En el bolsillo solo quedaba para un plato sencillo. El corazón se encogió. ¿Cómo mantener la dignidad sin pasar vergüenza? Entonces, justo cuando no sabía cómo explicarse, un amigo de antaño entró de improviso, lo saludó con una sonrisa y discretamente se encargó de todo. Algunos lo despacharán, pura coincidencia, pero el corazón creyente sabe susurrar agradecido: gracias, Señor, porque no permitiste que quedara en ridículo. No es que exijamos milagros, sino que aprendemos a leer la mano suave de Dios en los detalles más cotidianos, donde nuestra dignidad es guardada. A partir de esas cosas pequeñas, Jesús nos enseña un camino firme para vencer la tentación: velar y orar. Velar es entrenarse para reconocer los senderos que llevan a la caída desde que apenas brotan. Es saber detenerse ante una invitación fácil. Es custodiar el corazón de razones que suenan convincentes, pero solo encubren el capricho. Orar es poner el corazón en el latido de Dios. Y, oh sí, ante el mismo hecho, ya no reaccionamos con prisa, ni dejamos que el sentimiento nos arrastre, sino que respondemos en la verdad y en el amor. La tentación suele llevar tres rostros muy familiares. El primer rostro es el atajo. Convierte estas piedras en pan. Nos inocula la ilusión de lo fácil, lo instantáneo, sin sembrar, sin cuidar, sin esperar, pero ningún pan brota de la piedra. Para tener un pan bueno, hace falta sembrar, cosechar, trabajar con perseverancia. Esa tentación nos vuelve impacientes con los procesos y nos hace olvidar que Dios nos educa con tiempo y fidelidad. El segundo rostro es el espectáculo. Lánzate, abajo. Es la tentación de abusar del don, torcer el sentido de la gracia para buscar luces y aplausos. Pero el poder no se nos da para autoexaltarnos, sino para servir. El tercer rostro es el trueque. Te daré todo si me adoras. Es la idolatría que cambia a Dios por un resultado rápido, un estatus frágil, un placer fugaz. Tres rostros distintos, una misma treta: prometer el camino corto, pasar por encima de la verdad y cerrar el corazón al amor. Si miramos la vida con honestidad, veremos que las tentaciones modernas no son tan sofisticadas.
sino muy domésticas. Es la preocupación excesiva que nos agota, la ansiedad que nos roba la paz, la envidia que enturbia el alma, el gasto desmedido y el afán de comodidad, los contenidos oscuros que hieren la mirada y el corazón, la irresponsabilidad con la palabra, con el trabajo, con la familia, la pereza y el desperdicio del tiempo, la ira que estalla como fuego, el uso de la tecnología para evadir la realidad o juzgar desde el anonimato, el abuso del alcohol y las drogas que nos alejan de la libertad, la trampa en el estudio y en el comercio, la desorden sexual que trata el cuerpo como objeto. Todo esto sucede cada día, en la cocina, en la oficina, en el bus, en los chats, incluso cuando estamos sentados en el templo. Entonces, ¿cómo caminar con firmeza? Hay un itinerario muy concreto, sencillo y eficaz. El primer paso es volver siempre a la oración. No hace falta que sea larga. Basta ser honestos con Dios sobre aquello que nos arrastra y ponerlo en sus manos apenas asome. El paso siguiente es usar la razón clara que Él nos dio. La tentación ataca lo sensorial y lo emotivo. Encendamos la luz del juicio. Esto es realmente bueno, bello, verdadero. Luego, aprender a decir no. Enseñémoslo a los adolescentes y a nosotros mismos como un arte sereno. A no. A tiempo es una puerta cerrada al viento tóxico. Viene después la prudencia de mantener distancia. Si sabemos qué lugares o vínculos nos hacen tropezar, alejémonos en la medida de lo posible. Luego, enfoquémonos en otro bien. En vez de quedarnos mirando la invitación, ocupémonos en hacer el bien, servir y cumplir con esmero lo pequeño. A continuación, ponderemos las consecuencias si me dejo arrastrar. ¿A quién heriré? ¿Qué espiral desataré? ¿Qué dignidad en mí se apagará? Y cuando estemos por caer, llamemos a alguien con autoridad moral y espiritual, un amigo, un guía, un familiar maduro, para pedir consejo y consuelo. No esperemos a que sea demasiado tarde. Después, hacen falta medidas concretas. Fijar límites al uso de redes, definir hora para descansar, establecer disciplina financiera, elegir ambientes sanos, inscribirse en un grupo de palabra o en una obra de caridad. Luego, recordar un versículo breve para repetir cuando la tentación golpee, como el soldado que empuña la espada con destreza. Finalmente, entrenar la voluntad con pequeñas prácticas, renunciar a un antojo, apagar el dispositivo un poco antes, regalar unos minutos de silencio antes de responder. Estos pasos se entrelazan, no nos vuelven máquinas de moral, sino que abren poco a poco el camino de la libertad. En medio de este camino, aún podemos sonreír al recordar las veces que Dios, con delicadeza, rescató nuestra dignidad en asuntos mínimos. Una cuenta que alguien pagó discretamente, una llamada a tiempo, una ayuda que no alcanzamos a agradecer. No para presumir favores ni convertirlo en una fórmula para probar a Dios, sino para reconocer su fidelidad silenciosa. De modo que, ante una elección torcida,
el corazón susurre, no permitas que sea avergonzado. De esa súplica brota una paz suave que empapa el alma. No teman la ruta larga, porque la gracia no le teme al tiempo. No teman los vaivenes, porque una mano perseverante nos sujeta. Hagamos de la palabra un arma familiar en casa. Coloquemos la Biblia a la vista. Leamos un pasaje breve antes de la cena. Dejemos que los pequeños pregunten y que los mayores compartan. Mantengamos un ritmo de reconciliación sacramental, no por miedo al castigo, sino por sed de sanación. Convirtamos el hogar en un lugar seguro, donde los jóvenes aprendan a decir no, sin ser ridiculizados, y donde el débil sea levantado en vez de ser condenado. Así, la comunidad será menos fortaleza y más pórtico amplio. Allí, el que acaba de tropezar hallará una silla y un plato caliente. El que lucha con la ansiedad recibirá una mano entrelazada. El que se seca en la oración escuchará una frase de la palabra suficiente para sostener el día. Cuanto más vivamos de este modo, más experimentaremos esa garantía suave que cantó el apóstol de los gentiles. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No para desafiar a nadie, sino para recordar que no peleamos solos. El tentador puede ir y venir, pero el fiel permanece. Pidamos la gracia de elegir la fidelidad en vez del atajo, el servicio en vez del lucimiento, la adoración al Dios vivo en vez de postrarnos ante ídolos brillantes. Y cada vez que la tentación susurre, cambia a Dios por un resultado inmediato. Sonriamos y neguemos con la cabeza y recemos: Señor, concédeme velar y orar. Entonces, en el ancho desierto de la vida, los ángeles se acercarán y nos servirán, porque la gracia jamás deja vacío el corazón humano. Oremos. Padre bueno, fortalece nuestra vigilancia y oración. Libra nuestro corazón del atajo fácil, del abuso del poder y de la idolatría. Haznos fieles en lo pequeño y valientes para decir no, para que, sostenidos por tu palabra, caminemos libres hacia tu banquete